Hace unas semanas también se informó cómo la nueva familia michoacana usa supuestos centros de rehabilitación de adicciones como espacios de reclutamiento y operación en el Estado de México, en toda esta zona fronteriza con Michoacán. No es algo nuevo, no es una práctica nueva, particularmente de parte de la familia michoacana. Hace años lo vimos, lo reporteamos, se lo mostramos aquí en el estado de Michoacán, pero también ocurrió en forma notable en Chihuahua, donde se generaron varias masacres en supuestos centros de rehabilitación que eran en realidad centros operativos de los grupos criminales. Ocurría en el sexenio de Calderón, ocurrió en el sexenio de Peña y por supuesto sigue ocurriendo en el sexenio de López Obrador. Es el Centro de Rehabilitación San Judas Tadeo, ubicado en Jocotitlán, Estado de México. Un lugar donde no se ayudaba a personas adictas a las drogas o al alcohol, sino que servía de reclutamiento forzado de jóvenes para la familia michoacana y donde también enterraban cuerpos. Este lugar quedó al descubierto luego de que fue detenido el 18 de marzo Enrique N., alias El Canuto, líder de una célula que operaba en la entidad mexiquense para los líderes de la familia michoacana, los hermanos Olascoaga. El Canuto, su madre y 11 personas más fueron capturadas tras un operativo para rescatar a un joven secuestrado y por quien pedían 60,000 pesos a cambio de liberarlo. Sin embargo, tras el cateo al centro de rehabilitación, se encontró el cuerpo de la víctima en una zona baldía del inmueble. Autoridades mexiquenses reportan que es frecuente el uso de centros de rehabilitación como centro de operaciones de la familia michoacana. Y no es la primera vez. En 2009 también se reveló que la familia michoacana operó centros de rehabilitación. Se dice que este que está viendo usted aquí atrás, este albergue Gratitud, es uno de esos centros de adoctrinamiento. En estos centros donde no piense usted que todos saben a lo que vienen, que todos están informados de que van a pertenecer a la familia, muchos jóvenes son engañados y traídos hasta este sitio. A ellos también se les promete un sueldo de aproximadamente 6,000 pesos quincenales. El libro es el que se utiliza como fundamental, como base para el adoctrinamiento. Se llama El Mar Loco. Y así 9,000 jóvenes. El señor Cedeño, que fue detenido a unos metros de aquí, no serán más de 200 metros, donde fue el operativo en el que fue detenido el 18 de abril pasado, adoctrinó a por lo menos 9,000 jóvenes. Mientras que en Ciudad Juárez, Chihuahua, de 2009 a 2010, incrementaron los ataques a centros de rehabilitación. Más de 70 personas fueron asesinadas en esos lugares. Los también llamados anexos eran operados por integrantes de grupos criminales para ocultarse, para esconder a personas reportadas como desaparecidas o reclutar halcones, sicarios y vendedores de drogas. En ese momento, la Fiscalía de Chihuahua indicó que los centros de rehabilitación eran usados para esconder a integrantes de los grupos criminales y que eran atacados como parte de las disputas que sostenían los cárteles de Sinaloa y Juárez por el control y tráfico de drogas en la región. Para 2017, esas agresiones regresaron a la ciudad fronteriza. 15 personas fueron acribilladas en el centro de rehabilitación Uniendo Familias. Y en Guanajuato, los centros de rehabilitación también estuvieron en la mira del crimen organizado. Solo en 2020 hubo varios ataques. El primero fue el 7 de junio de ese año, cuando sicarios irrumpieron en el anexo de Irapuato y asesinaron a 10 personas. El 1 de julio en la misma ciudad, pero en otro anexo, fueron aniquilados a balazos 28 internos. 2 días después huyeron 25 adictos de un centro de Valle de Santiago, Guanajuato, tras recibir amenazas. Y el 24 de octubre del 2020, otro comando mató a 4 personas en el anexo Fuente de Vida en Celaya. Todos los ataques se atribuían a las disputas que mantenían el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación en Guanajuato. Bueno, nos tocó acudir a estos anexos, algunos de estos anexos en Michoacán, en el momento más álgido, como bien contaba Jorge, cuando fue detenido el CEDE, y escuchamos varias historias y varios testimonios que a la fecha me ponen la piel chinita. Alguno de ellos te contaba que muchas veces sus padres los ingresaban a estos lugares, iban engañados, pensando que iban a rehabilitarse y estar muy bien. Y una vez que entraban a ese lugar, les decían, a partir de hoy trabajan para nosotros, son parte de la familia michoacana, van a ser sicarios nuestros y el que no quiere, a ver cómo le hace.
alguno que se quiso salir o decía, ¿quién no quiere estar aquí? Alzaba la mano y decía, yo no quiero estar aquí, y en ese minuto lo mataban para que todos sus compañeros vieran qué le iba a suceder a cualquiera de ellos que quisiera irse. Esa era la suerte. Quien quisiera salir de estos anexos para no trabajar para el crimen organizado, para no matar, para no vender droga, simplemente era asesinado. Y bueno, muchos de estos chicos vivieron atemorizados en estos lugares, unos lugares en verdad terribles.